Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy traemos un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar y va a emocionar a muchísimos de ustedes, especialmente a los fanáticos de la exitosa serie, Sen-Kalkapm, y por supuesto, a los seguidores de sus protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como habrán visto en el título, el vídeo de hoy gira en torno a una confesión muy esperada, una que Hande Erçel ha hecho recientemente y que según parece Kerem Bürsin siempre supo que era real. ¿De qué se trata esta revelación? ¿Qué ha confesado Hande? Y lo más importante, ¿qué significa esto para la relación, pasada o presente, de estos dos actores tan queridos? Vamos a desglosar todo, desde los rumores hasta la confirmación, y a analizar las implicaciones de esta noticia. Pero antes de sumergirnos en este fascinante mundo de confesiones y relaciones, les recuerdo algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre les traemos la información más jugosa y actualizada del mundo del entretenimiento. Además, activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse cuando subamos contenido nuevo. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles lo mejor. Gracias de antemano. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que nació en el set de Sen-Kalkapm, ha sido objeto de incesantes especulaciones y miradas escrutadoras desde el principio. Su química en pantalla era tan palpable, tan real, que era inevitable que los fans fantasearan con una conexión más allá de la ficción. Y en efecto, esa conexión existió, y fue muy pública durante un tiempo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas cambian, y su relación sentimental llegó a su fin. Sin embargo, lo que ha surgido ahora es una confesión de Hande Erçel que arroja una nueva luz sobre la dinámica de su relación con Kerem y, lo que es más intrigante, sobre lo que Kerem supuestamente siempre supo. La clave de esta confesión, según lo que hemos podido recopilar de diversas fuentes y entrevistas recientes de Hande, gira en torno a un aspecto muy personal y hasta ahora poco explorado de su vínculo. Se trata de los sentimientos y las inseguridades de Hande y cómo estas, a pesar de las apariencias o de las circunstancias, siempre fueron percibidas y comprendidas por Kerem. La confesión de Hande no es tanto sobre un evento específico, sino sobre una comprensión profunda y mutua que existía entre ellos, incluso cuando las cosas eran difíciles o ambiguas. Hande ha hablado recientemente en una entrevista íntima sobre cómo Kerem fue una figura de apoyo incondicional para ella, no solo como colega o pareja, sino como alguien que entendía sus miedos y sus luchas internas. Ella ha confesado que en ciertos momentos de su vida, tanto durante el rodaje de la serie como en su relación personal, experimentó ciertas inseguridades y dudas. Cosas que por pudor o por temor a ser malinterpretada, no siempre exteriorizaba abiertamente. Pero según ella misma admite ahora con una honestidad conmovedora, Kerem siempre estuvo ahí, captando esas señales sutiles, esas miradas, esos silencios que decían más que 1000 palabras. Hande ha relatado cómo Kerem, con su intuición y su empatía, a menudo se adelantaba a sus necesidades emocionales. Él era capaz de percibir cuando ella necesitaba un gesto de aliento, una palabra de tranquilidad, o simplemente un espacio para ser ella misma sin juicios. Esta capacidad de Kerem para ver más allá de la superficie, para entender su mundo interior, es lo que Hande ahora reconoce como algo que siempre fue real y valioso en su conexión. Lo fascinante de esta confesión es que valida lo que muchos fanáticos sospechaban, que la conexión entre ellos era profunda y auténtica, y que iba más allá de la chispa inicial o de la fachada pública. Kerem, al parecer, tenía una visión clara de la persona que Hande era, con sus luces y sus sombras, y aceptaba y apoyaba esa complejidad. Esto no es algo que se pueda fingir fácilmente y Hande lo ha puesto de manifiesto ahora, quizás en un momento de reflexión personal y de mayor madurez. En sus propias palabras, Hande ha expresado algo similar a: hubo momentos en los que yo misma no entendía completamente mis propias reacciones o mis miedos. Pero Kerem, de una manera que siempre me sorprendió, parecía entenderlo todo. No necesitaba que se lo explicara todo con detalle. Él veía las cosas. Siempre supo lo que sentía, incluso cuando yo intentaba ocultarlo. Esta confesión es significativa porque desmitifica un poco la idea de una relación perfecta y sin fisuras. En cambio, revela una conexión humana, vulnerable y sobre todo comprensiva. Hande Erçel, una figura pública admirada por millones, se muestra ahora más abierta sobre sus sentimientos y sobre la importancia del AP.
o yo emocional en su vida. Y al reconocer la perspicacia y la empatía de Kerem, le otorga un mérito especial, validando esa conexión que para él siempre fue evidente. ¿Qué implicaciones tiene esto? Por un lado, para los fanáticos que guardaban la esperanza de una reconciliación, esta confesión podría interpretarse como una señal de que el respeto y el cariño mutuo siguen intactos. Si bien su relación sentimental terminó, la base de comprensión y conexión que Ande describe sugiere que siempre hubo algo más profundo que los unía. Por otro lado, para quienes admiran a ambos actores por separado, esta revelación subraya su madurez y su capacidad para mantener relaciones significativas, incluso después de su separación. Demuestra que el afecto y el conocimiento del otro no desaparecen necesariamente con el fin de una relación romántica, sino que pueden evolucionar hacia una forma diferente de aprecio y respeto. Además, la confesión de Ande sobre las inseguridades que Kerem siempre supo que eran reales, nos recuerda la importancia de la empatía y la comunicación en cualquier relación, ya sea romántica, de amistad o profesional. En un mundo donde a menudo nos esforzamos por proyectar una imagen de fortaleza constante, estas revelaciones nos invitan a ser más auténticos y a valorar a aquellos que nos aceptan tal como somos con nuestras vulnerabilidades. Los detalles específicos de estas inseguridades de Ande no han sido revelados en profundidad, y es comprensible. Son aspectos muy personales. Sin embargo, el simple hecho de que ella exprese que Kerem siempre las vio y las comprendió, ya dice mucho sobre la profundidad de su conexión. Es como si él tuviera una especie de radar emocional para ella, y esa sintonía, según ella confiesa ahora, fue un pilar fundamental durante su tiempo juntos. Es importante destacar que esta confesión no parece ser un intento de reavivar una relación pasada, sino más bien un reconocimiento honesto de lo que fue. Ande está en un momento de su carrera y de su vida en el que se siente cómoda compartiendo aspectos más íntimos de sus experiencias. Y en ese compartir, Kerem Bürsin emerge como una figura clave, alguien que la entendió a un nivel muy profundo. Para nosotros como observadores y admiradores, estas historias nos humanizan a las estrellas. Nos muestran que detrás de los flashes y los personajes de ficción, hay personas con emociones, miedos y la necesidad de ser comprendidas. Y cuando una figura como Ande Erçel, tan querida y admirada, comparte algo tan personal, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y la importancia de la empatía. Podríamos imaginar, basándonos en sus palabras, que Kerem era ese compañero que la animaba cuando se sentía abrumada por la presión de la fama, o que entendía sus momentos de duda sobre su propio talento, o quizás inseguridades relacionadas con su imagen pública. Son solo especulaciones, claro, pero se basan en la idea de que Kerem la conocía a fondo y sabía cómo ofrecerle el apoyo adecuado. La forma en que Ande lo dice con una mezcla de gratitud y una pizca de asombro, sugiere que la comprensión de Kerem era algo excepcional. No se trataba de consejos genéricos, sino de una conexión intuitiva que trascendía las palabras. Y el hecho de que Kerem siempre supiera que era real, refuerza la autenticidad de esa conexión. No era algo que él se imaginara o deseara, sino algo que él percibía de manera genuina. En resumen, mis queridos seguidores, la reciente confesión de Ande Erçel sobre lo que Kerem Bürsin siempre supo es real, se centra en la profunda comprensión y el apoyo emocional que Kerem le brindó. Ande ha revelado que Kerem era capaz de percibir sus inseguridades y miedos más íntimos, incluso cuando ella misma luchaba por expresarlos. Esta capacidad de Kerem para ver más allá de la superficie y comprender su mundo interior es lo que Ande ahora reconoce como un aspecto fundamental y valioso de su conexión. No se trata tanto de un evento específico, sino de una dinámica de apoyo y empatía que existía entre ellos, y que Kerem, al parecer, siempre reconoció como auténtica. Y esto, amigos, es lo que nos trae hoy aquí. Una mirada más profunda a la conexión humana detrás de las cámaras y las alfombras rojas. Una historia que nos habla de la importancia de ser vistos y comprendidos, y del valor de las personas que nos ofrecen ese apoyo incondicional. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció esta confesión de Ande? ¿Creían ustedes que Kerem entendía a Ande a ese nivel? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Ande y Kerem, para que todos
Hemos al tanto de esta interesante noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.